En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les dije al comienzo de la misa, hoy es la fiesta de Santiago Apóstol, Santiago el Mayor. Había dos apóstoles llamados Jacobo, o sea, Santiago. Uno es el mayor, otro es el menor. El menor era el que figura en el Evangelio pariente de nuestro Señor Jesucristo, que se festeja junto con San Felipe el 11 de mayo. Hoy es Santiago el Mayor, hermano de San Juan, evangelista, y uno de los tres apóstoles que nuestro Señor prefirió, en cierta manera, para que sean testigos de ciertos hechos que solo ellos lo fueron, como es el de la transfiguración de nuestro Señor. Cuando nuestro Señor sube al monte para transfigurarse, eso fue como un milagro que quiso, donde mostró un poco su divinidad para que no se escandalizaran, porque pronto lo iban a ver en su pasión. De hecho, ellos son los tres testigos, junto con San Juan y San Pedro, de la agonía en el huerto, donde nuestro Señor Jesucristo entró en agonía y estaba ya deshecho. O sea, le mostró los dos extremos simplemente para que no desfallecieran. También fueron los testigos de la resurrección de la hija de Jairo, de la curación de la suegra de San Pedro, Santiago Apóstol. Él fue el primero de los apóstoles en morir mártir. Lo mandó matar Herodes Agripa. El primer mártir, recuerden que es San Esteban, por eso se llama protomártir, el primero en dar la vida por nuestro Señor. Pero Santiago fue el primero de los apóstoles en morir decapitado por Herodes Agripa. Cuenta la tradición que Santiago Apóstol fue, además de propagar el Evangelio por Samaria y Judea, fue hasta España, donde no tuvo, materialmente hablando, mucho éxito. Y cuenta la tradición que allí, el desanimado, en la costa del río, se le apareció la Virgen del Pilar, todavía ella en vida, y le prometió que España iba a ser uno de los países más católicos y que Dios iba a tener más en cuenta en sus proyectos. Ustedes saben, Santiago Apóstol es el patrono de España, fue el que se tomó como protector en la reconquista de España cuando se recuperó de los musulmanes, de los árabes. Incluso hay apariciones en las batallas de Santiago Apóstol junto a los cristianos en contra de los musulmanes. Y bueno, y ni hablar de lo que fue después de la reconquista de España, la evangelización de América, hecha por España, toda América Latina, con su catolicismo y especialmente su devoción a la Santísima Virgen María. En el Evangelio se nos cuenta un hecho donde la madre de los hijos de Zebedeo se postra delante del Señor y le pide que sus hijos estén sentados a la derecha y a la izquierda, cosa que enojó muchísimo a los otros apóstoles. Eran imperfectos todavía, ellos pidiendo honores y los otros también enojados por ese pedido. Nuestro Señor les dice: ¿acaso sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? O sea, en cierta manera les estaba pronosticando lo que iba a pasar con ellos, que todos los apóstoles sufrieron el martirio. Y ellos les dicen sí, confiados en sí mismos. Luego lo abandonaron y huyeron en el momento de la pasión, salvo San Juan. Pero es verdad que Santiago Apóstol estaba arreglando las redes junto con su hermano cuando pasó nuestro Señor Jesucristo por ahí, y con solo la palabra vengan y síganme, ellos lo abandonaron todo y lo siguieron. En cierta manera, a todos los cristianos podemos encajarlos en este llamamiento de parte de Dios. Hay distintas vocaciones entre los cristianos. Unos son directamente llamados al estado religioso o a la vocación sacerdotal para predicar el Evangelio, como por ejemplo los sacerdotes, los religiosos,
pero en cierta manera debemos saber que todos somos llamados a la santidad de una u otra manera. Todos hemos sido creados por Dios para llegar al cielo. En definitiva, eso es llegar a ser santos. No significa ser santo de altar, o sea, que la Iglesia nos nos canonice para ser ejemplo de otros, sino que todos somos llamados a la santidad en el sentido que debemos ser el día de mañana ciudadanos del cielo. Dios a algunos llama de una manera, Dios llama de otra manera, a uno más intensamente, a otro menos intensamente. Lo que sí es muy importante de parte nuestra, la correspondencia al llamamiento de Dios. Y aquí es donde quería centrar estas pequeñas palabras del sermón. Nosotros de alguna manera hemos sido preferidos de Dios como estos apóstoles. En medio de tanta confusión como la que vemos hoy en el mundo, tanto desconcierto, tanto abandono de las cosas de Dios. San Agustín se preguntaba en su época ante las catedrales repletas de gente cuando predicaba, ¿cómo iba a ser eso de que cuando yo vuelva al mundo acaso encontraré fe? Y no se lo podía entender porque realmente había muchísima fe en esa época. Hoy vemos totalmente tirada por tierra la virtud de la fe y con todas las otras virtudes que deben acompañarla para lograr la santidad. La gente vive como animales, como animalitos. Nacen, crecen, viven y mueren como si fueran... ellos quieren triunfar en la vida y por eso muchos estudian y se afanan en cualquier cosa que produzca bienes materiales, honor o gloria, sin tener en cuenta lo principal de todo, que es el día de mañana ser ciudadano del cielo y corresponder a ese llamamiento de Dios. Santiago lo abandonó todo. Abandonó a sus padres, las redes, las barcas, su oficio y lo siguió a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy es Santiago apóstol, una de las glorias de la Iglesia, una de las columnas de la Iglesia, de las 12 columnas de la Iglesia. Nosotros, de alguna manera, también somos llamados y va a depender de nosotros la correspondencia a ese llamado. Yo les dije cuando recién llegamos aquí que estaba sorprendido del grupo de Tucumán, la piedad que tenían, el amor hacia la misa, el amor hacia los sacramentos, la necesidad. No sé quién de ustedes por ahí me dijo, padre, recién cuando nos faltó el sacerdote, ahí nos dimos cuenta de lo que era no tener sacerdote. Y eso es muy bueno. Eso es el hecho de que hayan sentido esa necesidad es una gran cosa. El tema es que ahora lo tienen. Ahora tienen el sacerdote y no estoy echando en cara nada. No lo tomen a mal, no quiero ni siquiera hablar con cierta ironía, no. Eso que nosotros vimos en marzo y que todavía se ve para que se queden tranquilos, puede llegar a pasar que sea un enorme relámpago, una enorme luz que ilumina absolutamente todo en el medio de la oscuridad, en el medio de la tormenta y después se apaga y queda todo oscuro. No es lo que estoy viendo yo, pero lo pongo simplemente como prevención. Lo digo como prevención. A veces el hecho de no tener la posibilidad de confesarse, de no escuchar la misa, de no poder acercarse a la comunión, se extraña muchísimo, se valora y se llora internamente por lo menos esa falta, esa carestía. A veces al tenerlo puede llegar a pasar que uno se acostumbra a convivir con ello y pasa a ser que yo di un fogonazo, un gran relámpago, una gran luz y después todo eso quedó en oscuras. Les digo como sacerdote ya con casi 30 años de vida sacerdotal, una de las cosas que más admiro en la gente, en las personas, es su estabilidad, su perseverancia, que es tan importante el ser parejos, personas parejas constantes, o sea, van creciendo en la virtud y eso que van adquiriendo va quedando, no van, como quien dice, picando de un lado al otro, como el picaflor que va en distintas flores, no, van acrecentando su virtud. Y eso es muy importante, la virtud de la
estabilidad, llamémosla así, que en realidad es la perseverancia en el bien. Pero acuérdense también que en la vida espiritual se crece o se decrece. No existe la estabilidad en el sentido que yo llegué hasta este grado de santidad y nada más. Cuando hablo de estabilidad no quiero decir que llegué a 500 grados de santidad para ponerle un nombre y ahí me quedo. No, siempre tengo que ir en crecimiento, en crecimiento. Y en eso está la estabilidad en el bien, en el seguir creciendo constantemente. Y por eso quería hacer alusión a dos sacramentos que son los que yo como sacerdote ordinariamente les puedo ofrecer, aparte de los otros, que son el bautismo o la extrema unción, pero el sacramento de la penitencia y el sacramento de la comunión. Y simplemente voy a hablar cuestiones de catecismo, para que todos, especialmente los chicos, los tengan en cuenta. Los mejores medios para llegar a Dios y crecer en esa santidad son los sacramentos. El camino ordinario de la gracia sobrenatural, o mejor dicho, el camino natural de la gracia sobrenatural son los sacramentos. Dios nos da la gracia a través de ellos. Y entonces es importantísimo que cada vez los valoremos más y los conozcamos más y los recibamos con las mejores disposiciones para que eso realmente surta efecto. Si yo pongo una semilla en tierra árida y reseca, brota y se seca inmediatamente. Pero si yo esa semilla la pongo en tierra fértil, que en este caso es mi alma, la semilla sería el sacramento, brota y se hace una fuerte planta, un fuerte árbol el día de mañana. Para comulgar simplemente hacen falta tres condiciones. El estar en gracia de Dios, como dice el catecismo, el estar en ayunas con debida anticipación, y saber a quién se va a recibir y acercarse a comulgar con devoción. Estar en gracia de Dios significa simplemente no tener pecado mortal. Y eso quiero que lo sepan. Hay mucha gente que dice, si no me confieso no puedo comulgar. No, no necesariamente. Un cristiano se confiesa, aunque no tenga pecado grave, cada 15 días, una vez por mes. A veces piensen también en los sacerdotes o cuando hay mucho, se acumula mucha gente para confesarse. Si no hace falta, no es necesario confesarse. Si hay solamente pecados veniales, la comunión yo la puedo recibir. Es bueno quitarse esos pecados con la señal de la cruz con agua bendita, o rezando un acto de contrición, rezando un Padre Nuestro. Esos pecados veniales se van y yo puedo comulgar. Entonces, hagan la distinción bien entre pecado mortal y pecado venial. Alguna vez puede llegar a pasar que uno dice, Padre, yo considero que cualquier pecado es grave delante de Dios, y tiene mucha razón, pero la moral nos distingue lo que se llama la diferencia teológica del pecado, el pecado mortal o pecado venial. 1000 pecados veniales, 1.000.000 de pecados veniales no me impiden la comunión. Entonces, si yo hago el examen de conciencia, no tengo pecado mortal, me acerco a comulgar, antes lo más contrito posible y habiendo pedido ese perdón a Dios. Bien, la segunda condición es estar en ayunas. 3 horas para lo sólido, para la comida, y 1 hora para lo líquido. El agua no corta el ayuno, el agua, no el jugo, la limonada, todo lo que sea líquido es 1 hora. 1 hora hasta el momento de comulgar. No así el sacerdote, que tiene que guardar 3 horas antes de empezar la misa. Bien, no se mide por la cantidad, se mide por la calidad. Yo paso por la mesa, toco una amiguita, me la como, ya corté el ayuno. Pero en ese sentido, tengan presente siempre el tema de la comunión, más cuando que estamos haciendo la misa por la tarde, entonces uno no viene con el ayuno de la noche anterior. Los remedios, acuérdense, no cortan el ayuno. Esos que usan dióxido de cloro, ¿no? Se puede usar tranquilamente, no es alimento. Una aspirina, un ibuprofeno, no cortan el ayuno. Por supuesto, no me voy a poner a tomar vitaminas antes de una cuestión de delicadeza para con Dios. Y después, bueno, saber a quién se va a recibir y acercarse a comulgar con devoción, eso simplemente tener en cuenta el catecismo.
Confesión ahora, rápidamente. Son 5 las condiciones de la confesión. Yo les dije la primera vez que vine que no tienen que hacer de la confesión una conversación con el sacerdote. La confesión es un sacramento y no tiene que perder esa calidad que es el sacramento en sí, esa sacralidad. Es verdad que uno puede consultar cosas espirituales con el sacerdote porque se puede hacer lo que se llama la dirección espiritual en la confesión. Pero una confesión normal no tiene que durar más de 3 minutos. Una confesión de hace 30 años que no me confieso, padre, 15 minutos. ¿Por qué? Porque el sacerdote en realidad lo único que tiene que saber es el pecado, si es pecado mortal, y la cantidad de veces que se cometió. El sacerdote a veces hace preguntas con respecto a las circunstancias del pecado que cambian el pecado en sí mismo. Nada más. Alguna consulta se puede hacer y perfecto. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque a veces se abusa del sacramento. Se abusa del sacramento, es simplemente aprender. Esto que estoy haciendo es simplemente para que vayamos mejorando nuestra vida parroquial, para llamarla de alguna manera. Acuérdense, las 5 condiciones son el examen de conciencia. Uno no llega a confesarse, a ver qué es lo que... No, precisamente se hace el examen de conciencia antes. Se toma un misal donde hay un examen de conciencia, uno repasa sus pecados si es necesario, porque a veces uno está consciente de los pecados que ha cometido y simplemente va a confesarse ya sabiéndolos, y más si son faltas graves, que son las únicas que son obligatorio confesar. Los pecados mortales. Nadie puede callar un pecado a sabiendas porque la confesión se convierte en sacrílega. Hay que decirle todo al sacerdote, los pecados graves. Examen de conciencia, dolor de los pecados, simplemente es el arrepentimiento de haber ofendido a Dios, que eso se hace cuando se reza el pésame. Por eso el sacerdote les dice, reza el acto de contrición, y que incluye la tercera condición, que es el propósito de enmienda. Y propongo firmemente no pecar más. Si una persona fuera a confesarse sin verdadero propósito de enmienda, haría su confesión sacrílega. Yo, Padre, me confieso de tantos pecados mortales, pero mañana los voy a cometer de nuevo. No tengo ningún interés en salir de este estado. No vale la confesión. Es inválida y si se hace conscientemente, sacrílega. Por eso es que muchas veces el sacerdote, si ve esa falta de preparación en el penitente, le niega la absolución. La cuarta, confesar todos los pecados mortales al Padre, así como están en su conciencia. Y en la misma confesión el sacerdote va formando al penitente, instruyéndolo en aquellas cosas que de repente pensaba que eran pecado y que no lo son, o viceversa, que hacían y pensando que no eran pecado y que sí lo son, o al revés. Y bueno, la tercera condición que se cumple luego de haber recibido la absolución, que es el cumplimiento de la penitencia. La penitencia se debe cumplir, dicen los moralistas, dentro de los 8 días de haberse confesado. Si es una penitencia donde se han confesado pecados graves, la obligación de cumplir con la penitencia es grave. Por eso siempre yo les aconsejo salir de la confesión y aquí que tienen la oportunidad de venir al Santísimo, inmediatamente cumplir la penitencia. Si es una penitencia larga, bueno, ya ponen la intención, si es una corona del rosario, si es escuchar una misa, pero si son penitencias pequeñas, 3 Ave Marías, 5 Ave Marías, 3 credos, vengan, se arrodillan inmediatamente delante de nuestro Señor y las rezan. No me salí del tema. Quise decir que simplemente todos somos llamados a la santidad y el mejor medio para llegar a la santidad son los sacramentos. Entonces, usemos estos medios en tiempos de tanta confusión y ustedes que tienen la oportunidad de recibirlos ahora, que por la gracia de Dios están asistidos sacramentalmente, aprovéchenlo. Porque son de inmensa gracia. Un día vamos a hablar sobre la Eucaristía, por ejemplo, lo que crece una persona en cada comunión, Pidamos entonces a María Santísima, a Santiago Apóstol,
Quería hacer alusión simplemente, aprovechando que están todos, a todas estas versiones, lo último que pasó con Francisco, con el motu propio, donde prohíbe la misa de Juan 23, porque no es la misa de San Pío V, ya esa misa está retocada por un falso papa, luego no es la misa nuestra. A nosotros no nos incumbe, ni nos va ni nos viene, pero en cierta manera podemos decir que lo que está haciendo Francisco está ayudando a que mucha gente indecisa, que tranquilizaba su conciencia simplemente porque escuchaba la misa en latín, el método extraordinario, modo extraordinario, según ellos mismos, con esto se le quita esa posibilidad y quién sabe, el ponerlos entre la espada y la pared, tomen la decisión que tendrían que haber tomado hace mucho de concluir bien. ¿Y saben por qué les digo? Porque esto es obligatorio para cada cristiano. Yo he escuchado fieles, lefebristas que llegan a decir, es un tema que no me concierne, es un tema que está por sobre encima mío. Es doctrina básica de la Iglesia. Doctrina básica de la Iglesia, la infalibilidad del Papa. Un papa es infalible, no se puede equivocar. Resulta que ellos dicen que constantemente se está equivocando. Entonces, ¿cómo puede ser que el vicario de Cristo se equivoque cuando el magisterio ordinario de la Iglesia es el que da el papa? Pueda estar constantemente dando leche amarga a sus propios hijos, mandándolos al infierno. Y que yo tenga que hacer un juicio propio, en definitiva, para juzgar a aquel que considero que es el vicario de Cristo. Disparates uno detrás de otro, constantemente. Pero hay cientos de personas en ese estado. Somos poquísimos, desgraciadamente, los que nos llamamos sede vacantistas y decimos la sede está vacante porque ese fulano no es el Papa, no puede ser el Papa. ¿Por qué? Porque no provee al bien de la Iglesia y porque enseña herejías una detrás de otra. No entremos en formal, material, no importa, enseña herejías, las cosas son contrarias a la fe. Eso no puede venir de un verdadero vicario de Cristo. Entonces, estas cosas que están pasando simplemente, yo creo que son buenas. ¿Por qué? Porque los pone en ese aprieto a la gente, a la línea media, tal cual. Ah, no, sumorum pontífice, vamos a una cuestión nostálgica. Me gusta la misa en latín porque el Padre dice Dominus Vobiscum. No es eso por lo cual venimos a misa. No es una cuestión de que porque cantan Tantumergo y ponen a Nuestro Señor una custodia, que en muchos casos ni siquiera sacerdotes son, entonces es un pedacito de pan. La doctrina es una cosa íntegra y absolutamente necesaria para nuestra salvación, por lo menos aquellos que han recibido los talentos para responder a Dios de esa manera. Nosotros simplemente tengamos las cosas en claro y actuemos en consecuencia. Pidamos entonces a María Santísima, a Santiago Apóstol, que él fue el promotor de la reconquista en España de la verdadera fe, de tierras para la verdadera fe, y luego el patrono de toda la evangelización de América, que nos ponemos en sus manos y que queremos ser simplemente instrumentos dóciles para que Él cumpla sus planes. Que así sea. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.